La palabra lesivo quiere decir que puede causar daño o prejuicio. Soy Julieta García, artista visual, y les voy a hablar un poco acerca del proyecto artístico Lesivo. Lesivo es un proyecto realizado en el año 2016. Fue publicado el libro por Impronta Casa Editora con la ayuda de Secretaría de Cultura, con el apoyo y el beneficio de Proyecta. El proyecto es una exposición fotográfica y también un libro. El libro tiene un conjunto de fotografías y la temática acerca del libro es la violencia a las mujeres. Se divide en 6 capítulos, cada una es una mujer que evidenció su caso de violencia. Pues el uso de esta palabra tiene que ver con una connotación, ya sea a la violencia, que es evidente o que está un poco escondida o que no está clara de si lo es. Estoy muy interesada en que se visibilicen estos casos, y no únicamente de mujeres, sino la violencia en general. Lo que trataba de evidenciar un poco era desde violencias múltiples y violencias que son muy evidentes, que incluso están infringidas en sus cuerpos, hasta violencias que son un poco más calladas o que pueden pasar desapercibidas o que pueden pasar como por algo cultural o cotidiano. Y entonces lo que yo trataba de reflejar un poco con esto es que la violencia está inerte en estas historias. Cada una, aunque la misma persona a la que yo le haya preguntado y me hubiera dicho, no, es que yo no tuve violencia, pero después me contaba que tenía acoso callejero, etcétera, eso también es una forma de negación o quizá de no aceptar que vivimos usualmente este tipo de confrontaciones en la vida diaria. Lo que yo hice fue recapitular 6 casos de violencia de mujeres que accedieron a contarme su historia.
Esta conversación que yo tuve con ellas fue transcrita y tal cual cada capítulo conforma esa evidencia que muchas veces visualiza la violencia que vivieron, diferentes tipos, múltiples. Cada capítulo, que son 6, tiene nombres diferentes de mujeres de la Biblia. Estos obviamente no corresponden a la mujer que contó su historia, sino que son nombres que tienen algún tipo de relación, ya sea por analogía o relación directa de su historia, que se asemeja con la de la mujer de la Biblia. Lesivo tiene imágenes de las mujeres, imágenes reales de sus cuerpos, son acercamientos. Yo tomaba una grabación y yo después con ella, con toda la historia que me habían dicho, hacía una transcripción tal cual de lo que me habían dicho y después de eso yo les pedía una fotografía. Entonces en esa fotografía yo hacía un acercamiento hacia su piel y son fotografías en blanco y negro, fotos digitales. El proyecto fue iniciado en el año 2014, cuando yo estaba en formación en la escuela de la licenciatura en Artes de la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco. Ahí fueron todo el proceso de investigación y de realización. En el 2016, esto fue presentado en Impronta Casa Editora, quienes también me ayudaron en la publicación del libro, junto con Secretaría de Cultura Jalisco, con el Beneficio Proyecta, me ayudaron en coedición con toda la realización. Ya una vez que tenía yo transcrito todo, todos los capítulos, todas las historias, en Impronta los editores lo que hicieron, bueno, entre una de las cosas que hicieron fue revisar el texto en cuestión ortográfica, en la palabra, en todo lo que tenía que ver con una cierta corrección de estilo, que a pesar de que son textos transcritos tal cual, también tienen que tener como cierto cuidado en la formación, cosa que estuvo muy puntualizada al momento de primero pues diseñar cómo iba a ser el libro. Ya una vez que teníamos determinado cómo iban a ser los formatos del libro, que casi que pues ya estaban realizados desde el primer dummy que yo hice en el año 2014, se le ajustaron algunas cosas, ya teníamos la corrección del texto, entonces ahora sí lo que faltaba era pasarlo directamente al taller.
Y pues en el taller todo lo que se tenía que ver en un inicio pues era la transcripción de ese texto que ya teníamos, pero ahora en una máquina. Pues se hizo la formación del Intertype y bueno, estas son unas barras que son de metal, las cuales tienen el texto y ese mismo texto se forma y después se entinta sobre él y después pasa como a este proceso de impresión. Ellos utilizan máquinas muy antiguas, una de ellas es una Chandler 12x18 1882 y una Heidelberg.
La edición estuvo a cargo de Elena Aldana, Carlos Armenta, Alexia Haltelman y José Clemente Orozco Farias. En Intertype y formación, Rafael Villegas. En impresión, Leonardo Baeza y Gerardo Méndez. En encuadernación y terminados, Gina Villegas. La presentación del libro fue en Impronta Casa Editora. Me acompañó Aldo Carvajal y Jessica Cruz. Ellos dos fueron asesores míos durante el proyecto. Bueno, agradecer a Impronta Casa Editora por todo lo que me ha ayudado a generar el libro. Es para mí un honor y me da mucha emoción el que se haya realizado aquí. Bueno, dejo entonces la palabra a Aldo para que... Muchas gracias. Gracias por haber asistido. Les voy a preparar un texto para presentar la obra en general de Julieta y en particular pues el libro, ¿no? La obra artística de Julieta García toma en cuenta 6 personas concretas que narran acontecimientos experimentados en su propio cuerpo y acomodados en su propio pensamiento. Mara, violentada en su propia casa por 2 sujetos. Magdalena, agredida repetidas veces en vía pública por los rasgos de su cuerpo. Salomé, la autoflagelada por relaciones familiares tormentosas. Tamar, la que padece el abuso en su propia casa por un familiar. Dina, la mujer que padece la acción violenta de su propia pareja. Y Prócura, la mujer que recuerda su experiencia de abuso como si fuera un sueño. La cultura del abuso y la violencia está sumamente arraigada en nuestro país. En realidad, no es privativo de género alguno, sino que se ejerce desde todos los puntos de vista y formas de vida posibles. La víctima siempre será cualquiera que se encuentre en una situación de desventaja, independientemente de la edad o el sexo, del estrato social o nivel cultural, es decir, cualquiera de nosotros mismos en momentos y circunstancias específicas donde nuestras frágiles esferas, construidas artificial y culturalmente para la protección política, sanitaria o ideológica, no alcanzan. Con ello, se volvió socialmente visible aquellas cosas que creíamos solamente pasaban a pocas personas, y ahora leemos, no sin una mezcla de tristeza y enojo, que no es así. La imagen, como testimonio, está en los límites del arte. Su producto es cercano al producto de protesta o denuncia, algo que no necesariamente tiene fines artísticos. Yo quiero primero agradecer a Julieta el que me haya invitado a acompañarla durante el proceso de su proyecto en la escuela y ahora también estar aquí. Recibo es un libro de artista, un objeto de hermosa factura que paradójicamente guarda en su interior el horror de una violencia sistemática, manifestada en formas múltiples, explícitas o fantasmales, y que a pesar de su mutabilidad se nutre de una semilla común, depositada en nosotros de manera casi inadvertida y cultivada con un comprometido cuidado por la familia, la escuela, la iglesia, el Estado, es decir, las sagradas instituciones en cuyo rígido y aparentemente eterno e incuestionable seno fuimos formados o deformados. Tan remota es su autoridad y tan invisible su influjo que nos abandonamos sin resistencia al entramado simbólico que ha tejido como mundo, en donde cada uno tiene su posición y su función, que son indiscutibles, determinantes de nuestras percepciones y pensamientos, de nuestros discursos y prácticas. Las cosas son así y no pueden ser de otro modo, sin el riesgo de que el mundo se desplome a pedazos y nosotros con él. Esa es, ante todo, la primera violencia a la que tanto hombres como mujeres nos vemos sometidos, porque nos arranca la voluntad, necesaria a toda liberación, porque oscurece nuestra conciencia al límite de hacernos olvidar que aquella estructura a la que dócilmente nos aferramos, como títeres a sus hilos,
no es ajena a nosotros, sino una realidad construida a partir de nuestras acciones individuales y colectivas, y que a pesar de imponerse con la fuerza de lo ineluctable para ser reproducida, también se puede transformar. La violencia no termina en la humillación física. A ellas le sigue la incomprensión y la angustia ante la incapacidad de encontrar las razones que expliquen por qué alguien puede imponer sus deseos por encima de mi propia voluntad y prescribir que sean también mis propios deseos. En cada uno de los textos, Julieta ha tenido el cuidado de dibujar los silencios, las pausas necesarias para leer la respiración y las cortaduras de la voz. Son historias diferentes, aunque enredadas con el mismo alambre afilado. Duele expresarlo, pero esta experiencia terrible es tan común que se consideraría un requerimiento necesario en la educación femenina para que reconozca su lugar y lo asuma con resignación y en la sombra. Y esto es inadmisible. Una vez un amigo me preguntó por qué a las mujeres nos resulta molesto que nos digan cosas en la calle. Pero si se trata solamente de piropos, yo en su lugar me sentiría halagada. No entendía que aquellos calificativos, buenos o malos, son juicios que no has pedido y que tienes que escuchar a tu pesar, que no esperas su deseo, ni su aprobación, ni su desprecio, porque no eres una cosa, sino que respeten tu libre tránsito en el espacio público que es tan tuyo como suyo, para desnaturalizar la violencia con el ánimo de conquistar transformaciones reales que estén presentes no solo en el discurso, sino también en nuestras prácticas. Tal vez nos toque a las mujeres visibilizar la violencia, hacerla presente, porque oculta no existe, mostrar que duele y que ya no la queremos, como ha hecho Julieta al recopilar las voces de estas 6 mujeres. Quizá esta denuncia posibilite también en los hombres el cuestionamiento de sus propios privilegios, que siempre se gozan a costa de algo. Seguramente entonces, hombres y mujeres, comencemos a desmontar el orden de las cosas e intentemos construir una realidad sin violencia que sea vivible.